agradecerles a todos su participación. Creo que es el segundo curso que tenemos ya en coordinación por el cuerpo académico. En este caso, en esta ocasión, perdón, le toca al maestro Candelario impartirnos el curso de estadística. Él es profesor de nuestra división, él es maestro en ciencias, tiene su especialidad en estadística, trabaja en la parte de actuaría y nos apoya con la parte de evaluación matemática, ¿no? Realmente tenemos mucho producto con él, al menos de publicaciones. Entonces él le entra esa parte ambiental, aunque le ha costado un poco de lectura, ya más o menos le entró. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran decir, alce la manito. Voy a estar moderando. Y para no atrasarnos más, adelante, Candelario. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Y buenas tardes a todos. Y nuevamente, disculpen la tardanza. Soy el profesor Candelario Méndez y yo les voy a impartir este mini curso de estadística. Y les voy a platicar de cosas muy elementales de estadística, ¿verdad? Pero no aburrirles. Creo que la mayoría de los conceptos que les voy a mencionar, ustedes ya la conocen de alguna u otra manera. Así que les comparto mi pantalla. ¿Sí se observa la pantalla, compañeros? Sí, doctor, sí se observa. Gracias, maestra Lorena. Todavía no llego a ese grado, todavía. Okay. Entonces, bien, el tema que les voy a compartir, lo he titulado Estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Y son temas muy elementales que nos ayudan a encontrar la naturaleza de los datos respecto a su regularidad estadística. Entonces, este es el tema que vamos a desarrollar en este mini curso. Y los temas son los siguientes. Bueno, tenemos una introducción antes de empezar a tocar los temas básicos del mini curso. Y como les mencionaba, la mayor parte de estos temas creo que ustedes ya los conocen de alguna u otra manera. Aquí tenemos el tema 2, medidas de tendencia central, que son media aritmética, mediana y moda, las medidas de la variación, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Esto en nuestros cursos hasta creo que de preparatoria se ve algo y quizás un poquito ya diferente son los cuartiles y percentiles por medidas de posición relativa. Y lo nuevo, por decirlo así, sería el análisis de exploratorio de datos, que son gráficos. Y por último veríamos los datos bivariados, relacionando dos variables. Y al final tenemos la referencia. Para este curso necesitamos de dos cosas. Necesitamos un software estadístico para llevar a cabo los cálculos. Claro, los cálculos que hagamos aquí serán ilustrativos nada más, es decir, serán pocos datos y por lo tanto esos datos los podemos manejar fácilmente con una calculadora. Entonces, para esta parte del análisis necesitamos una herramienta computacional. Entonces, necesitamos un software. En este caso, voy a trabajar es el R. Y pues, la otra parte es que ustedes tengan ya un conjunto de datos ahí donde puedan aplicar todo lo que veamos en este curso.
¿verdad? Donde ustedes apliquen cada uno de los temas y cómo lo pueden trabajar con el R. Entonces, antes de iniciar en sí con los temas, me gustaría que instaláramos el R Project para que así conforme vayamos desarrollando el tema, los temas, ustedes puedan ir manejando eh, el paquete R. ¿Por qué trabajar con el paquete R o el software R? Porque es libre y lo podemos descargar de internet fácilmente. Entonces, no sé si alguno de ustedes ya manejó el R o tiene ya instalado el R en su computadora, ¿verdad? Si no, ahorita lo vamos a hacer. Ese sería el primer paso que quiero que hagamos, instalar el R Project para que trabajemos los datos conforme vayamos avanzando. Entonces les voy a indicar cómo se va a instalar el R Project. Así que nos vamos a ir a nuestro navegador. Y entonces ustedes van siguiéndome, ¿verdad? Van siguiéndome para que puedan descargar el R Project. Y entonces en nuestro navegador nosotros escribimos R Project. Entonces ustedes me dicen cuando ya están allí para que iniciemos los pasos. Todos listos en el navegador. Denle allí Sí. R Project. Muy bien, denle R Project, ¿verdad? Y el mismo navegador allí les muestra varias opciones. Entonces, le damos la primera opción, R Project. Y nos aparece esta primera página. Esta es la que nosotros necesitamos para descargar el R Project. Entonces aquí, ¿verdad? Le damos clic en esta página y nos manda directamente a la página oficial del R Project o simplemente R. Por ahí creo que ahí enviaron un chat o escribieron algo en el chat, pero no lo puedo visualizar. Bueno, lo voy a intentar visualizar qué fue lo que escribieron y espero no me cause problemas porque me han dado fallando esta plataforma. Ok, el maestro Guillermo que había escrito. Gracias, maestro. Entonces, muy bien. Bien, una vez que ya estamos aquí, en la página oficial del R Project, pues aquí hay mucha información que ustedes pueden consultar más adelante. Y nos vamos a esta primera parte donde dice cómo obtener el R Project y nos vamos aquí a esta pestañita. Y aquí le damos clic en descargar R y le damos clic y nos aparece esta opción, esta página. Esto que nos aparece aquí son los servidores desde donde vamos a descargar el R Project. Aquí le llaman los espejos, ¿verdad? Desde donde vamos a descargar el R Project. Ustedes pueden usar cualquiera de estos. Sin embargo, bueno, yo siempre he usado este servidor de Francia, el primerito. ¿Sí? Este servidor de Francia. Entonces, aquí le doy clic
Primero, vean, nos aparece ahora este cuadro y aquí nos dice, nos muestra todas las opciones disponibles de R. Está para Linux, para Mac y para Windows. Entonces, ustedes eligen la opción que van a trabajar. Si es Windows, pues le dan en descargar para Windows. Si es para Mac, igual, ¿verdad? Así que voy a esperar a que ustedes hagan este paso, que descarguen el paquete y lo instalen. Y ya llegaron hasta esa página, jóvenes, compañeros. No sé si me escuchan bien, ando un poco saliendo de la gripa, ¿verdad? Pero no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha todo claro, maestro. Ok, gracias, maestro. Entonces, los voy a esperar para que ustedes descarguen el archivo. Y lo instalen. Bueno, de hecho, yo aquí voy a, aquí le di clic para, perdón, le di clic para descargar aquí, a ver, una observación. Yo estoy trabajando en Mac, entonces le di descargar aquí en Mac y me aparece estas opciones. Como es, yo debo de elegir alguna de estas opciones que sean compatibles con mi sistema operativo. Entonces, si tengo que elegir alguna de estas. Como yo ya lo tengo instalado, pues ya no lo vuelvo a descargar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo elegiría la primera. Para el caso de Windows, a ver qué me muestra. Me muestra esta opción. Ustedes van a elegir la primera, la base. Esta es la opción que ustedes van a elegir. Esta opción. Maestro Carlos Mario. Dime, Carlos, ¿qué pasó? ¿Será que tú estás descargándolo? ¿Eso intento? ¿Será que no puedes presentar tu pantalla? Porque la mía aparece diferente. Y si la mayoría está trabajando en Windows, pues entonces Ah, sí, no van a conseguir. tienes la Mac, ¿no? La Mac tiene Irma, tiene Ilia, ¿quién más tiene Mac? Yo tengo. Ok, bueno, aquí ya les dije cómo descargar. Ya más al ratito, sí te pediría el apoyo, doctor, ahí para Sí, que... sí, déjalo, termino. Dame chance. Bien, vamos a esperar a que se descargue el programa y lo instalen. Memo, ¿pudiste tú, Memo? Porque me marca un error mi máquina.
Maestro Candelario. Sí, maestra Lorena, dígame usted. Para instalarlo, preguntan si en texto simple o ayuda en HTML. A ver, ¿Cuál no escojo? estoy muy familiarizado con cierta terminología, Ah, ok. maestra, pero es instalar un programa. Ahí les va a dar la instrucción. Cuando descargan el programa, les va a dar instalar y seguir los pasos que menciona ahí. No le tenemos que cambiar nada. No, es que ya estoy en la instalación y ya ve que para instalarlo dice siguiente, siguiente, y va uno seleccionando. Y aquí es Sí. donde en una de estas ventanitas me pregunta que escoja, dice estilo de ayuda. ¿Qué forma Ayuda. prefiere? Ajá, ¿qué forma prefiere? ¿El texto simple? O sea, ¿es el más recomendable? Ok, pero le están diciendo en ayuda, ¿verdad? Ujú, sí, help. Ok, a ver, usted no nos puede mostrar su pantalla, ¿verdad? No lo sé. Yo te lo pongo como moderadora. Dame un minuto. A Si ver. usted gusta, maestra, nos muestra su pantalla para que vayamos siguiendo ahí los pasos. Ok, y bueno, ya voy avanzada, ¿eh? Llegué a este paso en donde me topé con esta partecita. Creo que ya puedo compartir. A ver, permítame. Creo que es esta. Voy a dejar de compartir entonces. Ok, ya está. ¿Puede ver mi pantalla ya? A ver, déjeme. A ver, es que no me... Aquí... Si no, ahorita no se preocupe, maestra. Si no, ahorita vamos a iniciar desde cero con alguien, ¿verdad? Para ver cuál es el Aquí está. Ok. A ver, permítame, creo que... Ya se salió, ¿verdad? De compartir. Sí, es que me sacó. Sí, parece que sí. Ok, bueno, como Sí, yo no tengo control aquí. sí, estaba compartiendo. A ver, permítame, lo voy a volver a intentar. Pues creo que me sacó, no sé. Aquí No, está. pero no. Sí, usted moderadora. ¿Puede ver mi pantalla? No, todavía no se observa. Sí, quién sabe qué pasa. Yo creo que está en proceso, maestra. Ya me lo sabe compartir. Ok. El maestro Abraham ya está descargando para Windows 405. Ok. Baja un WinZip, no un RAP. De ahí entramos y descargamos, ¿no? Andó. Sí, dime. Digo, yo bajé uno que está encipado y en ese descargué y ahí estoy instalando. Ajá. Si alguien ya instaló el paquete R, puede levantar la mano, por favor, a ver, ahí, que ya lo haya podido instalar. La maestra Irma ya lo tiene. Muy bien. Bueno, creo que la maestra Irma lo tiene para la Mac, ¿verdad? Sí, igual ella tiene para Mac. Ok. ¿Pudiste tú, Iliana? Se está descargando. Ya merito voy.
Ok. Tiffany, Mara, Betsa, ¿pudieron? Ya acaba de terminar también de descargarse. Diana, Mónica, Dani, Lady. Abraham ya está, me dijo, ¿verdad? De mi parte yo ya lo tenía. Ok. Diana, Estoy instalando, doctor. Me aparece una ventana donde no sé si elegir. Es que pregunta, ¿usted prefiere el MDI o el SDI? eso es lo que pregunta, lo que preguntaba la doctora. Ajá. MDI de una ventana y SDI de ventanas separadas. ¿Qué recomiendas, Candelario? Es que la verdad, todas esas opciones a mí no me aparece nada, nada de eso. Yo nomás le doy aceptar, aceptar, aceptar y ya está Ok. programa. Cualquiera de las dos, Diana. Yo creo que con que puedas trabajar en el S, elige la de 2. Pues, yo igual estoy descargando. Yo solamente di siguiente, 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 siguiente y ya se está descargando los archivos. Estoy en Windows. Me decía sí o no configurar, está en no y le dejé siguiente, siguiente, no le moví más nada, así como nos dice el maestro Candelario. Sí, no hay que cambiarles la lo predeterminado que tenga allí, a esto le damos sí, sí, hasta el final. Y les va a generar un icono con la letra R. De todas maneras, si ustedes creen como que no lo instalaron bien, lo pueden borrar la instalación y vuelven a abrir el archivo que descargaron y se va a volver a instalar. Maestro Abraham, ya lo instaló. Maestra Maricela, ¿sí logró instalarlo? Sí, creo que ya lo instalé, pero trato de buscar dónde quedó. No, les va a generar un icono. Maestro Candelario. ¿Sí? Sí, no veo el icono. Ah, ok. Es que era una de las preguntas. O sea, te iba preguntando dónde lo querías, cómo lo querías y todo eso. Pero me debe de aparecer en configuración. Igual se guarda como una carpeta con nombre R. Sí, pero les debe de generar un icono en su carpeta de aplicaciones. Ajá. Ahí debe de estar el icono. Ya tengo la carpeta. De aplicaciones. Ajá, ya tengo en la carpeta de aplicaciones, tengo R y bueno, algunas cositas por ahí. Voy a tratar Nada más de... les va a aparecer el icono. A ver, A maestra ver. Abraham, si das clic en el icono, ya debes de entrar al programa. ¿Puedo compartir pantalla? No sé. Adelante. A ver.
decía Abraham, este que pusiste aquí en el chat, aquí era donde se descargaba. Pero te iba Esto preguntando, es lo que me... cada ventanita te iba preguntando, ajá, esto es lo que se despliega. Y Esto es te lo que me decía, aparece a mí. Muy bien, Ujú. maestro, eso es todo lo que ustedes van a ver al inicio. Ok, Ah, dejo ok. de compartir. Cuando te pregunten sí o no, den no para que ya nada más le den siguiente, siguiente, siguiente. Ah, ok. Ahí está el ejemplo del maestro Abraham, ¿verdad? Ya lo descargó, ya lo instaló. Y esa es la única pantalla que les va a mostrar el R al principio. Vamos a esperar a que los demás lo instalen también. Y eso es lo que quiero que ustedes tengan instalado el programa. Ujú. Ujú. Bueno, ahí el maestro Guillermo nos hace una explicación de lo que preguntaban MDI y SDI. Gracias, maestro. Para los que están trabajando en Mac, la consola de R les aparece de esta manera. Es completamente diferente a la que se les muestra en Windows. Los que están trabajando en Mac ahí sí abrieron el R. Bueno, no sé si ya lo descargaron, pero si ya lo descargaron, abrieron R, entonces les debe demostrar esta consola. Sí. Okay. Ya me aparece hasta R consola a la pantalla que tiene, nada más la versión cambia un poquito. En lugar de 4.03 es 4.05. ¿Será por Windows? Doctora Eliana, lo que pasa es que el R
se va actualizando muy seguido. Excelente. Entonces, yo no lo he actualizado ahora. Esta actualización es de octubre del año pasado. Entonces ya a lo mejor hay una nueva versión para R. Y como no la he descargado, pues entonces sigo con la anterior, pero no es por el sistema operativo Windows, sino que seguramente usted descargó la más actual, la versión más actual, y está bien. Aquí. Buenas tardes. En mi caso todavía se está descargando. Mandé una captura en el chat de la reunión. La Ok. versión es 4.0.5. Ok, muy bien, está bien. Sí, ustedes descarguen la más actualizada. Yo tengo quizás una versión un poquito anterior, pero esta funciona. Muy bien. Ya conmigo ya quedó ya. Listo. ¿Qué versión descargaste, doctor? Esa misma que mandó Abraham, ahí la de la 4.0.5. Ahí a lo mejor dice allí que la fecha en que se lanzó esa versión, así como la que se muestra aquí en la pantalla, está la fecha en la que se lanzó esta versión. ¿31 de marzo de 2021? Ahí está, esa es la actual, la versión más actual. Yo todavía no he actualizado el R. Cuando hay actualizaciones es nada más de alguna paquetería muy especial, pero la base permanece igual. Aparte de la doctora Mari, ¿falta alguien? ¿Jóvenes? Alce su manito. Bueno, jóvenes y no tan jóvenes. Bueno, Esperamos nada más a Mari, entonces, la doctora Mari. Tarda un poquito, doctora, ¿eh? Sí, cuesta ahí en Windows. Pero sí, sí baja. Y una vez que ustedes tienen aquí su consola, aquí ustedes pueden obtener aquí hay una ayuda de R en la pestaña de ayuda, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar mucha información y otra manera de ir aprendiendo R es pues ahora ya la tecnología ya la tenemos a la mano. La información está a la mano, podemos entrar a YouTube, ¿verdad? Y buscar tutoriales para temas de estadística, nada más con que le demos el nombre del tema. Por ejemplo, estadística descriptiva en R. Con eso nos genera varias páginas donde podemos encontrar cómo desarrollar estadística descriptiva usando R. Bueno, la maestra Lorena envió ahí una captura de pantalla, creo que es la de la consola. Está bien. Y ahí en adelante ya podemos empezar a trabajar, pero por ahora solamente quiero que tengan instalado el programa. Entonces nada más nos falta la doctora Maricela, ¿verdad? Para que termine su instalación y una compañera más.
Nos avisa, doctora Mari, le estamos esperando. Todavía se está descargando en mi computadora. Doctora Marisela. Tengo una duda. ¿Qué opciones le doy? ¿MDI o SDI? ¿Qué opciones
ver, es que esa parte, por ahí había una explicación del maestro Guillermo. ¿Qué opciones le dio doctor Guillermo? A ver, vamos a preguntarle al maestro Guillermo si nos apoya ahí. Maestro Guillermo, ¿nos escucha? O alguien que nos diga allí qué opción le dio. Podría ser la opción MDI. MDI. Ah, ok. Okay. Bueno, por favor, Gracias. ahí. Gracias, maestra. Ok, maestra. Y luego dice texto simple o ayuda de HTML. Los que instalaron ahí, maestra Lorena, usted me hizo creo esa pregunta. ¿Qué opción le dio, maestra Lorena? Bueno, la verdad que decidí por texto simple. Texto simple, ok, bueno, texto simple, maestra Marisela. Ok, porque aquí por default me dice ayuda HTML. Ah, pues dele el default, donde dice default, dele esa por default. Ah, ok. Ok, doctora Marisela, sí, ya ahí está en la foto, ¿verdad? El chat. Esa es la consola de R para Windows, así que creo que ya todos tienen instalado el software R, o falta alguien.
No, cuando solo esperábamos a la doctora Marisela. Ok. Bueno, pues entonces, pues ya ustedes tienen el instalado el software R, es gratuito, ustedes lo pueden empezar a manejar. Como las sesiones van a ser cada 8 días, pues entonces ustedes pueden investigar algo ahí en YouTube, ¿verdad? O en alguna página de internet. Vuelvo a repetirles, hay muchísima información para aprender del R. Aquí, conforme vayamos avanzando en los temas, lo vamos a ir utilizando, y sería lo más elemental. Bien, entonces, les decía, el tema es estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Entonces, ustedes como investigadores generan muchos datos. Entonces, ¿qué hacer con ese conjunto de datos? Pues hay que buscar cuál es esa naturaleza de los datos, qué relación nos describe dicho conjunto. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es un análisis para describir los datos, para explorarlos, ¿sí? Si hay grupos, pues podemos comparar datos de los grupos. Y el tema que ya el contenido del curso, ¿verdad? Muy bien. Como introducción, pues tenemos que conocer algunas cosas elementales para entender de lo que estamos hablando. Y bueno, les comentaba, ¿verdad? Si ustedes tienen un conjunto de datos, pues entonces tienen que hacer algo al respecto sobre qué les están diciendo esos datos. Entonces aquí como introducción dice, cuando se quiere resolver de raíz un problema importante, es necesario tener información sobre el mismo que permita cuantificar cuándo, dónde y en qué condiciones se da tal problema y con qué magnitud. Es decir, es necesario encontrar su regularidad estadística y sus fuentes de variabilidad. Dos puntos importantes en un conjunto de datos. Debemos investigar cuál es esa regularidad estadística y cuáles son sus fuentes de variación o de variabilidad. De igual manera, cuando se va a tomar una decisión o a ejecutar una acción, es preciso contar con información que les dé sustento y viabilidad. Es decir, la información que tengamos debe ser confiable, debe ser precisa para que nuestras conclusiones tengan validez. Bien, aquí de manera muy general se presenta este cuadro donde de alguna manera se trata de ver la relación entre la toma de decisiones y la estadística. Entonces, de entrada tenemos que definir el problema. ¿Cuál es el problema que queremos atacar, que queremos resolver? ¿Sí? Luego, pues hay que definir cuáles son esos objetivos que se persiguen al resolver el problema. Una vez que ya tenemos los objetivos definidos, pues entonces, ¿qué información requerimos para que se cumplan esos objetivos o para alcanzar esos objetivos? Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿tenemos la información? Si la información existe, pasamos al análisis. Si la información no existe, pues hay que obtenerla. Y bueno, en esta etapa es todo la etapa, ¿verdad?, donde se lleva a cabo el experimento para, en este caso, ustedes como investigadores en el área de química o en alguna otra área, ¿verdad?, realizan su investigación a través de experimentos y generan datos. Entonces, si ustedes ya cuentan con la información, hacen el análisis de datos. Si no, pues hay que obtenerla. Y para obtenerla, eso es otra cuestión, ¿verdad? Necesitamos técnicas estadísticas también.
Si ya tenemos los datos, pues se procede al análisis de dichos datos. Y como mencionaba ahí al principio, esos datos deben de ser confiables para que al aplicarlos nos generen conclusiones válidas y entonces podamos tomar acciones y decisiones. Y este es el fin de la estadística, ayudarnos a tomar esas decisiones. ¿Sí? Entonces, todo esto es un proceso en conjunto. Nosotros vamos a prácticamente a empezar a partir del análisis, suponiendo que ya tenemos toda la información. Entonces nosotros estamos parados aquí en el análisis. Y eso es de manera muy general la relación entre la estadística y la toma de decisiones. Algo que ya se mencionó al principio, ¿verdad? Es la fuente de variabilidad de esos datos. Es claro que la variación o variabilidad es parte de nuestra vida cotidiana. Y la temperatura de este momento no será la misma dentro de una hora. Y así hay muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces la variación es parte de nuestra vida cotidiana. Y así como lo es nuestra vida cotidiana, también al realizar ustedes un experimento, van a tener variación. ¿Sí? Van a tener variación que va a afectar a su característica de calidad, que aquí le llamamos variable de salida. ¿Sí? Esa característica de calidad se llama variable de salida. ¿Cuánta variación habrá ahí? Bueno, intervienen muchos factores. ¿Por qué? Porque cuando se realiza un experimento o un proceso, entonces usamos materiales, maquinaria, mano de obra, mediciones, el medio ambiente, el método, todos y cada uno de esas componentes, todas tienen cierta variación en diferente medida y todas ellas contribuyen al fin y al cabo en la variación de la variable de salida, que es nuestra característica de calidad. Entonces es muy importante que la variabilidad en cada una de esas componentes sea mínima. ¿Para qué? Para que afecten de manera mínima a nuestra variable de salida. No podemos decir que la variación en estas componentes no exista, porque eso es imposible. ¿Sí? Eso es imposible. Por ejemplo, en los materiales, o bueno, a ver, en las mediciones. Ustedes en química, cuando utilizan instrumentos para medir algo, si ese instrumento de medición no está calibrado, pues entonces su lectura no será la correcta, ¿verdad? Y la variación será muy grande allí y eso va a afectar al fin y al cabo a nuestra variable de salida. Entonces, en términos generales, debemos de cuidar que la variación en cada una de estas componentes sea mínima para que nuestro resultado no se vea afectado. Bien, una vez que tenemos los datos, estos datos los podemos clasificar de acuerdo a sus niveles de medición. Los podemos clasificar de acuerdo a sus niveles de medición. Existen 4 niveles de medición. El primero es el nominal. Bueno, el primero porque decimos que es el más débil. Esta escala de medición nominal
lo único que hace es clasificar a los datos en categoría. ¿Sí? Por ejemplo, el color de los ojos, pues categorías, ¿verdad? Azul, negro, entonces se mide en una escala nominal, esos datos serían en escala nominal. No hay orden en esa parte. Los datos medidos en escala ordinal, en este caso, los datos se siguen clasificando en categorías, pero ya existe un orden, como se indica aquí. Por ejemplo, los grados académicos. Es una clasificación, la escala es ordinal. Y, por ejemplo, tendríamos grados académicos técnicos, licenciatura, maestría, doctorado, ¿verdad? Es una clasificación en categorías, pero hay un orden. Otra escala de medición es la de intervalo. En esta escala de intervalo, ¿sí? ya se establecen ciertas mediciones, además de orden. Ya se puede decir que un número es menor a otro. Y el ejemplo que se menciona siempre en esta escala de intervalo es el de la temperatura. Está la temperatura que se puede medir en grados Fahrenheit o en grados centígrados. En esta escala de intervalos no hay un cero absoluto. ¿Por qué? Porque recordemos que 0 grados centígrados no es equivalente a 0 grados Fahrenheit. Entonces, en esta escala de intervalo no hay un cero absoluto. Y por último, la escala de razón, que se conoce como la escala más fuerte. En esta escala de razón podemos hacer todas las operaciones aritméticas que conocemos. Y aquí sí hay un cero absoluto, donde decimos 0 kilogramos es porque no existe ningún peso en kilogramos. Entonces, esto es la clasificación muy general de los datos de acuerdo a su escala de medición. Para nuestro caso, nosotros vamos a trabajar únicamente en esta escala, en la escala de razón. Otra clasificación que le podemos dar a los datos, en este caso es considerándolos como tipos de variables. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas pues son aquellas que se identifican con alguna característica en particular, y estas variables cualitativas pues están identificadas por categorías, ¿sí? Por categorías. Y esta escala cualitativa pues trabaja con la escala nominal, la escala ordinal. Nuevamente tenemos aquí ahora este otro tipo de variable, que es la cuantitativa. En el caso de la cuantitativa, se clasifica en variables discretas y variables continuas. Variables discretas y variables continuas. Ejemplos para las variables discretas. Pues sería el número de integrantes en este curso de estadística. Pues sería, podemos contar 0, 1, 2, 3, 4, no sé cuántos integrantes somos en total. Entonces, si observamos que hay espacios entre dos datos que están medidos por tipo de variable discreta. Para el caso continuo,
aquí damos un intervalo. Sobre esos dos números que definen un intervalo, se tienen que tomar todos los números comprendidos entre ellos. Dicho de otra manera, no hay huecos entre datos continuos. Por ejemplo, la temperatura es una variable continua. De 30 grados centígrados no puede saltar hacia 31 grados centígrados. Tiene que barrer con todos los números reales que están entre 30 y 31. ¿Sí? Entonces, de estas, nosotros vamos a trabajar con las variables del tipo continuo. Entonces, esas son las dos clasificaciones generales de nuestros datos. Algunas definiciones que necesitamos para esto es lo siguiente. El término población. Todos tenemos idea de lo que es una población. Y entonces aquí definimos a una población como una colección de posibles individuos, especímenes, objetos o medidas de interés sobre los que se quiere hacer un estudio. Entonces aquí la población no se refiere exclusivamente a personas. Pueden ser objetos, pueden ser números, etcétera. Y la población, aquí la podemos clasificar en finita o infinita. Pues la población infinita, pues es aquella que va a tener nada más un número finito de elementos. Por ejemplo, la población de estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es una población finita, los podemos contar. ¿Sí? Mientras que en una población infinita no los podemos contar. Bueno, no sé, ahí el ejemplo, podríamos decir una población de bacterias, no sé cuántas habría, ¿verdad? Eso es bastante grande, entonces consideraríamos como una población infinita. Entonces, ya sabemos que es una población y que esta puede ser finita o infinita. Dentro de una población se define parámetro. ¿Qué es un parámetro? Parámetro es una característica que, mediante su valor numérico, describe a un conjunto de elementos o individuos. Entonces, el parámetro será una característica con la cual vamos a identificar a elementos o individuos. Y los parámetros más comunes con los que se trabaja, que le llamamos aquí parámetros poblacionales, son la media poblacional, que se representa por esta letra griega, la leemos como mu, media poblacional, varianza poblacional, es sigma, la letra griega, sigma minúscula, sigma al cuadrado. Esto nos representa varianza poblacional y proporción poblacional. Entonces, estos tres parámetros poblacionales son los más importantes y que van a describir una característica de un conjunto de elementos o individuos. Y en eso es respecto a una población. Entonces, en una población podemos hablar de parámetros. Ahora hablamos de muestra. Esto es muy común para ustedes porque siempre andan haciendo selección de una muestra para llevar a cabo su experimento. Entonces, una muestra dice, una muestra representativa. Es una parte de una población seleccionada adecuadamente que conserva los aspectos o características claves de la población. Entonces, muestra es un subconjunto de la población, en pocas palabras, pero esa muestra tiene que ser representativa. ¿Qué significa eso? Que la muestra que se seleccione debe contener
esos aspectos o características que identifican a la población de donde se seleccionó. Entonces, no puede ser cualquier muestra. No es una muestra por corazonada. Ahí tiene que ser una muestra seleccionada adecuadamente. Y en la muestra definimos este otro término llamado estadístico. Y un estadístico es una cantidad que se obtiene a partir de los datos de una muestra y que ayuda a resumir las características de la misma. Entonces, los estadísticos más comunes, que aquí se llaman estadísticos muestrales, ¿verdad? Son la media muestral, que se representa por esta letra X. Bueno, la X es muy popular aquí en estadística. Entonces, la media muestral X, y arribita una barra, que le llamamos, lo leemos esto como X barra. Entonces, tenemos media muestral, que se denota con este símbolo que leemos como X barra. La varianza muestral, una S al cuadrado, y la proporción muestral es la letra P y le llamamos ahí tilde o gorrito, a ese simbolito que está ahí arriba de la letra P. Entonces tenemos estos estadísticos muestrales. Cada uno de estos estadísticos muestrales se les llama estimadores de los parámetros poblacionales. ¿Cuáles? Estos. La media muestral, esta media muestral es un estimador de la media poblacional. Cuando hablo aquí de estimador, significa que la media muestral aproxima o da un valor aproximado al verdadero valor de la media poblacional. Esta varianza muestral es un estimador de la varianza poblacional y la proporción muestral es el estimador de la proporción poblacional. Muy bien. Cuando tengan algo que comentar o preguntar, jóvenes, pueden levantar su mano, por favor. Entonces, sí me estoy escuchando por ahí porque a veces me falla mi internet y me muestra una señal aquí de que mi internet no está funcionando bien. Sí, sí se escucha, maestro. Ok, gracias. Entonces aquí tenemos muestra y estadístico. Bien, entonces, así en términos generales, vean que no estoy escribiendo definiciones formales aquí. En términos generales, la estadística se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva, ¿sí? Esta estadística descriptiva, su objetivo será hacer un resumen o describir las características importantes de un conjunto de datos. Y esas características se resumen mediante números o bien mediante gráficos. Eso en la estadística descriptiva. En estadística inferencial es algo más fuerte. Aquí en estadística inferencial lo que se hace es realizar afirmaciones válidas. ¿Sí? Afirmaciones válidas acerca de la población o proceso con base en la información contenida en una muestra. ¿Y qué tipo de afirmaciones se hacen aquí? Se hacen estimación de parámetros, pruebas de hipótesis, por mencionar algunas cosas nada más. Entonces, la estadística inferencial se basa en la muestra. Las conclusiones que se hacen en la muestra se generalizan hacia la población.
De allí la importancia de que esa muestra que nosotros tengamos realmente sea representativa de la población para que nuestras afirmaciones o generalizaciones sean válidas. Nosotros no vamos a hablar aquí de estadística inferencial, simplemente vamos a hablar de estadística descriptiva. Por lo tanto, vamos a calcular ciertas medidas numéricas y hacer gráficos. Es la parte que vamos a trabajar. Bien, entonces, esos eran algunos conceptos que había que mencionar antes de entrar precisamente al cálculo de medidas numéricas. Y el primer tema que vamos a trabajar aquí son las llamadas medidas de tendencia central. Y esta medida de tendencia central, pues ustedes ya las conocen, ¿sí? Y las medidas de tendencia central son valores numéricos que señalan un tipo de centro de un conjunto de datos. Y ese centro dice que se emplea para representar el conjunto. Las más importantes, las medidas de tendencia central más importantes son la media aritmética, que es la que comúnmente conocemos como promedio, la mediana y la moda. También existen otras medidas de tendencia central, de medias como por ejemplo media geométrica y media armónica. Sin embargo, no vamos a hablar de ellas en esta parte, simplemente de la media aritmética, que es el promedio, la mediana y la moda. Entonces, estoy seguro que ustedes conocen cada una de estas tres medidas de tendencia central, y porque como estudiantes, ¿verdad? Desde allí, cuando terminamos nuestro ciclo escolar o semestre o cuatrimestre, estamos muy interesados cuál fue el promedio de nuestro semestre, ¿verdad? Y inmediatamente hacemos el cálculo de ese promedio. Así que estamos familiarizados con esta parte. Y estas medidas de tendencia central van a ubicar lo que le vamos a llamar centro o punto de equilibrio del conjunto de nuestros datos. Muy bien. Bueno, empecemos con la media. Empecemos con la media. Es necesario escribir las fórmulas, pero las fórmulas son nada más para que ustedes las identifiquen. Recuerden que como vamos a usar un programa, pues ahí el programa va a hacer las cuentas. De eso no nos vamos a preocupar nosotros. Pero sí es importante también tener en cuenta la fórmula, porque a través de la fórmula se describe mucho sobre el fundamento de esa medida de tendencia central en este caso. Entonces, la media aritmética o simplemente media o promedio de un conjunto de valores es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los valores y dividir el total entre el número de valores. Así de sencillo. Entonces, si tenemos una población finita con n elementos, entonces esa media poblacional, fíjense que aquí escribí población, así que población finita de n elementos, entonces escribo media poblacional. Recuerden que la media poblacional es un parámetro precisamente de la población y se representa con esta letra griega mu. Entonces, lo que se dijo acá en la definición simbólicamente o matemáticamente es esto. Mu es igual a la suma de esos n valores entre el total de ellos, que es n.
Y en matemáticas se emplea mucha simbología para simplificar algunas expresiones. Por ejemplo, en lugar de escribir toda esta suma, se utiliza esta notación, esta letra griega que también es sigma, pero es mayúscula. Es la letra griega sigma mayúscula. Y me indica que esta letra griega sigma me indica suma de todos esos números, denotados como X subíndice Y. ¿A partir de dónde? Desde Y igual con 1 hasta N. Entonces, esta suma de aquí se expresa fácilmente mediante este símbolo sumatoria de las X y entre N. Bien, si tenemos una muestra con N elementos, entonces la media muestral la vamos a representar con este símbolo X barra. Y nuevamente, esa media muestral se calcula como la suma de todos los datos, los N elementos, ¿verdad? Entre el total, que es N minúsculo en este caso. Y una vez más empleamos la notación de sumatoria. Muy bien. Bien, esta es la definición de media aritmética o simplemente media. Y ya ustedes conocen muy bien, entonces veamos ahora un ejemplo al respecto. Todos los ejemplos que estoy tomando aquí, pues es claro que son ejemplos de libros, ¿verdad? Pero todo eso ustedes lo van a poner en práctica ya con sus datos reales y van a obtener mucho mayor información al respecto. Entonces, algunos ejemplos aquí son muy ilustrativos para lo que se quiere mencionar. Bueno, como ejemplo, dice, tenemos se consideran 5 calificaciones de Juan, un examen de física, y esas 5 calificaciones están dadas por estos números. ¿Qué es lo que queremos? Calcular la media o el promedio de calificación de Juan en la materia de física, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esa calificación promedio en la materia de física que obtuvo Juan? Pues simplemente la media muestral, porque es, bueno, en este caso, como su examen, ¿verdad? De física constó de cuántos, bueno, fueron 5 exámenes, entonces la media muestral pues, sería igual a la suma de esos 5 valores entre 5. Si ustedes suman esos 5 valores y lo dividen entre 5, les da 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la calificación promedio de Juan en esta materia de física? Es igual a 8. ¿Qué significa esto? Bueno, según lo que leímos antes, ese número 8 nos estará representando el centro. ¿Ya? Acá está. La media es una medida de tendencia central. Y entonces nos estará representando el centro o punto de equilibrio de los datos. Bien, entonces, para tratar de ilustrar esa parte, aquí están estos dos dibujos. El del lado izquierdo, a ver, creo que ahí se ve mejor. La media, la calificación promedio es igual a 8, vean. Y aquí está un gráfico. Este gráfico se llama gráfico de puntos. Y ustedes lo van a hacer en R. Entonces, en este gráfico,
En el eje horizontal tenemos las calificaciones. Son 5 calificaciones. ¿Sí? En este caso son 7, 10, 6, 17. Aquí están representadas las 5 calificaciones. Estos 3 puntos, bueno, no sé si se muestre allí el cursor donde lo estoy moviendo, ¿verdad? Estos 3 puntos pertenecen a las calificaciones, están en color morado, y estos otros 2 puntos también pertenecen a las calificaciones. Ahí están nuestras 5 calificaciones. ¿En dónde está la media o el promedio? Dice que es igual a 8. Es este punto que está en color azul. Es este punto que está en color azul. Entonces, si usamos este diagrama, vemos que pues como punto de equilibrio, así que se vea, pues no es muy claro, ¿verdad? No es muy claro. Pero según la definición, la media realmente nos está proporcionando el punto de equilibrio o el promedio, la media de 8. Entonces, para tratar de ilustrar más todavía esta parte, se hace lo siguiente. A cada dato, a cada calificación, bueno, antes de decirles esa parte, vean, aquí ven 2 puntitos, aquí hay 2 puntitos encimados, es porque hay 2 calificaciones, ¿no?, iguales a 7, acá también hay 2 puntitos encimados, 2 calificaciones iguales a 10. ¿Sí? Muy bien, entonces, para ilustrar más de que realmente el promedio es el punto de equilibrio o centro de estos datos, hacemos lo siguiente. A cada valor, a cada dato, a cada calificación, se le resta la media. ¿Sí? A cada calificación se le resta la media, es decir, al número 6 le restamos el número 8. Al número 7 le restamos el número 8. Como hay 2 7, pues 2 veces 7 menos 8. Hay 2 10, pues 2 veces 10 menos 8, ¿verdad? Nos va a dar el mismo valor. Y esos los graficamos nuevamente. Y aquí está la gráfica. Aquí escribí en el eje horizontal, escribí calificación menos la media. Entonces, este punto corresponde a 6 menos 8, pues es menos 2. Menos 1, 7 menos 8 es menos 1. 2 veces menos 1. También a la media le resté la misma media, y pues nos da 0 aquí. En el punto, al número 10 le restamos 8. 10 menos 8 es 2, y como hay 2 10, pues tenemos 2 puntos. Entonces ahora ustedes vean aquí, comparen. El 0 es el punto de equilibrio de estos números. Entonces realmente la media sí nos está dando el punto de equilibrio o el centro del conjunto de datos. No importa cuántos datos hayan aquí, en esta parte. Aquí hay 2 datos, acá hay 2 datos. Pero el punto medio de ese conjunto de datos es precisamente la media. ¿Sí? Entonces ahí está. Esa es la ilustración de que la media realmente nos representa el punto de equilibrio de ese conjunto de datos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta allí, si no continuamos. ¿Sí? Ahí está.
Muy bien. Entonces ya checamos que la media realmente es el punto de equilibrio o centro de los datos. Bien, ahora hacemos lo siguiente. Tenemos las siguientes observaciones respecto a la media. Observaciones sobre la media. Dice, todo conjunto de datos de razón tiene media, lo que les mencionaba. Si su conjunto de datos se trabaja en la escala de razón, entonces allí en escala de razón ustedes pueden hacer todas las operaciones aritméticas que conocen, o mejor dicho, que conocemos. Así que ahí podemos aplicar el cálculo de la media, porque los datos están medidos en escala de razón. La media de un conjunto de datos es única. No vamos a encontrar dos medias para un mismo conjunto de datos. Dice, la media no es necesariamente uno de los datos. O sea, cuando ustedes le calculan la media a un conjunto de datos, no significa que el resultado va a ser uno de los datos. Por ejemplo, aquí, la media de estas calificaciones o promedio de estas calificaciones fue igual a 8. Sin embargo, no hay ninguna calificación igual a 8. ¿Sí? Lo único que nos está representando es que alrededor de este número 8 están las demás calificaciones. Por eso se le llama el centro, ¿verdad? Bien, entonces la media no es necesariamente uno de los datos. Y otro punto, que este fue el que hicimos en el segundo gráfico, es que dice, para un conjunto cualquiera de datos, por ejemplo estos, cuya media es X barra, dice la suma de las desviaciones X1 menos X barra, o sea, X1 menos su media, ese valor se llama desviación de la observación 1 respecto a la media. X2 menos X barra, desviación de la observación 2 respecto a la media, y así sucesivamente. Entonces dice, si sumamos todas estas desviaciones, el resultado será 0. Por lo tanto, la media realmente nos está representando el centro de gravedad, bueno, aquí le escribí de gravedad, de los datos. Simbólicamente es esto. La suma de las desviaciones, la suma de las desviaciones de cada dato respecto a su media, escrito simbólicamente, nos da como resultado 0. Bien, esto fue lo que hicimos, mejor dicho, lo que hice, ¿verdad? Para poderles ilustrar esta gráfica de punto de equilibrio. Muy bien. Bueno, como ustedes pueden observar, es bastante fácil calcular la media. Y un punto que hay que observar cuidadosamente es el siguiente. Dice, la media es sensible a valores extremos. ¿Cuáles son esos valores extremos? Son valores pequeños o muy grandes comparados con el resto de los datos. Entonces, la media es muy sensible a esos valores extremos. Bien, vamos a ilustrar eso con el siguiente ejemplo. Bien, entonces tenemos este otro ejemplo. Aquí tenemos mediciones que nos representan la cantidad de plomo medidas en microgramos por metro cúbico, ¿sí? Cantidad de plomo en el aire
Dice que se registraron en el edificio 5, del World Trade Center en distintos días. Dice, inmediatamente después de la destrucción causada por los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Esta información aquí es importante saber en qué momento se tomaron esas mediciones. Entonces, la información generada fue esta y fueron en total 6 datos. El primero 5.40, luego 1.10, etcétera. Y sucesivamente. Entonces se nos pregunta, ¿cuál será el promedio de plomo? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel medio o promedio de plomo? Bueno, pues eso es fácil. Simplemente tomamos la suma de esos números y lo dividimos entre el total de ellos, que es 6, y nos da como resultado este número, 1.538. Entonces, tenemos como resultado que la media del nivel de plomo es 1.538 microgramos por metro cúbico. Es decir, este valor, este dato, representa el punto de equilibrio de estos 6 datos. Es el nivel medio de plomo. Ahora, muy bien, eso es correcto allí, pero aquí se nos da una información extra. De la calidad del aire, el estándar de la calidad del aire es un máximo de 1.5 microgramos por metro cúbico. Así que si nosotros comparamos este número, que es el máximo permitido para tener una buena calidad de aire, entonces si lo comparamos ese número con el que nos dio de resultado la media de los datos, vemos que esa media es mayor que el nivel máximo permitido de plomo. Pues entonces, algo anda mal por allí, en esos datos, ¿verdad? Bueno, no es que algo anda mal en esos datos, sino que en esos días, al parecer, no se estuvo cumpliendo con la norma permitida para la calidad del aire. Pero si observamos un poco estos datos, vean que todos estos datos están más cercanos, 1.10, 1.42, ¿sí? Pero este primer dato, 5.40, está muy alejado de estos otros. Entonces, este dato, que está muy alejado de los demás, se considera un valor extremo. Un valor extremo. Este dato, 5.40 microgramos por metro cúbico, se considera un valor extremo porque está alejado de la mayoría de los datos. Ahora, ¿qué pasa con ese valor extremo? Debemos de buscarle la causa. ¿Qué sucedió ese día que se midió la calidad del aire? Bueno, el autor del libro, ¿verdad?, de donde tomé el ejemplo, pues explica que pudo haber sucedido que el aire que se midió es para generar ese dato, se midió el aire el día precisamente del ataque terrorista. Entonces, con tanto humo, tanto polvo, ¿verdad? Pues la calidad del aire pues no era buena. Entonces, de ahí que se haya generado este valor. Eso es una posibilidad. Entonces, cuando tengamos valores extremos, hay que ver por qué se generan esos valores extremos. Y bueno, no hay que quitarlos nada más para que no nos perjudiquen, sino hay que estudiar
el por qué se está dando ese valor extremo. Más adelante vamos a estudiar cómo determinar si un dato realmente es un valor extremo. Pero en este caso yo les hacía mención acerca de las observaciones de la media, que la media es sensible a valores extremos. Y aquí se está diciendo precisamente que este dato es un valor extremo. Si ustedes quitan este dato, y ponen otro en su lugar, por ejemplo, 1.20, entonces vuelven a calcular el promedio, pero en lugar de 5.40, escriben el dato 1.20, entonces la media se va a reducir. Yo no lo escribí aquí, pero ustedes pueden hacer el cálculo. Entonces la media se reduce considerablemente y eso demuestra que los valores extremos afectan al cálculo de la media aritmética o del promedio. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta ahí respecto a esa observación, ¿sí? Respecto a esto de valores extremos, ¿verdad? Entonces está muy fácil calcular la media y el promedio, pero hay que tener cuidado. La media es muy sensible a esos valores extremos y aquí les mostré un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo donde se da esa situación. Bien, la gráfica para esos datos, vean. La gráfica para este conjunto de datos. Bueno, les voy a aumentar aquí. Vean, la gráfica para ese conjunto de datos, son 6 datos, vean. Cantidad de plomo. Los puntos que están en color rojo son los datos generados en esos 6 días. Y vean que la mayoría de esos datos aquí en la gráfica se encuentran concentrados a la izquierda. 5 datos se encuentran concentrados a la izquierda y hay un solo dato que está muy alejado de ellos, que es precisamente 5.40. Si ustedes hacen la gráfica antes de calcular la media o el promedio, entonces desde aquí ya les está diciendo que ese dato de 5.40 ya es un extremo porque está muy alejado de la mayoría de los datos. Y aquí es muy ilustrativa esta gráfica. Vean dónde se calculó la media o el promedio. La media o el promedio fue 1.53 para estos datos. Y si observamos ese promedio de 1.53, este fue el que se obtuvo. Este promedio realmente no es un valor representativo de mis datos. No me está representando realmente a mis datos. ¿Por qué? Porque está siendo afectado por este valor extremo. Entonces, este ejemplo nos sirve para ilustrar que estos valores extremos afectan a el cálculo de la media o el promedio. Así que no es una buena recomendación reportar la media de un conjunto de datos cuando tenemos valores extremos. ¿Sí? Y bueno, acá nuevamente en este otro gráfico, lo que hice fue calcular la cantidad promedio menos la media, cantidad de plomo menos su media, para mostrar el punto de equilibrio. Y vean dónde está el cero. Aquí me está representando el punto de equilibrio. Y nuevamente nos damos cuenta que no es muy representativo este dato.
este dato de la media para nuestro conjunto de datos de contaminación del aire. Bien, doctor Carlos Mario. Sí, Carlos, dime. Creo que hasta allí la dejaríamos el día de hoy. Ok. No sé hasta... ¿Sí? Sí, sí. Entonces, jóvenes y compañeros, pues hasta aquí lo dejaríamos el día de hoy. Vuelvo a repetirles, espero no aburrirles mucho, ¿verdad? Con estos temas que son súper básicos. Y la idea es que ustedes manejen el software R, donde ustedes puedan hacer estos cálculos de la media, los gráficos y más cosas que vamos a ir detallando, y también que sepamos interpretar cada uno de esas características llamadas medidas de tendencia central, de dispersión, etcétera. Maestra Lorena. Sí, maestro, una pregunta. Por ejemplo, bueno, ¿qué hacemos con estos datos extremos? O sea, si estamos haciendo nuestras mediciones y en un día las concentraciones son sumamente elevadas. Bueno, en el ejemplo que está poniendo, ¿verdad? Pero pues nos puede pasar en muchos fenómenos que medimos. ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Los ponemos aparte? Eh, ¿Qué es lo más recomendable? Porque tampoco, bueno, yo siento que eliminarlos, pues no, porque realmente ese día dio esos valores, ¿no? Claro, claro. Sí. En esta hasta aquí donde les he platicado, lo único que puedo decir es que la medida de tendencia central llamada promedio no es una buena medida para representar el centro de los datos cuando tenemos valores extremos. ¿Sí? Ok. Eso es lo que puedo comentar allí. Ahora, ¿qué hacer con esos datos? Bueno, allí el investigador tiene que tener toda la teoría necesaria para identificar por qué fue que se originó ese valor extremo. Si fue un error de medición o realmente si existe ese valor extremo, y pues habría que investigar al respecto cuál fue la situación que generó dicho valor, maestra. Sí, sí, entiendo esta parte. Entonces lo que sugiere es que si tenemos, o sea, estamos haciendo nuestras mediciones y de repente tenemos datos extremos, lo que sugiere es no presentar, por ejemplo, un promedio. No sería lo adecuado. Presentarlo como parte del trabajo estadístico de ese experimento. Y, por ejemplo, justificar por qué tenemos esos valores, ¿no? O sea, con la parte teórica que usted comentaba, ¿no? Del conocimiento que se tiene sobre qué está pasando con este fenómeno. Sí, claro, no, tiene que reportarlo, maestra, como tal, sí. pero simple y sencillamente aquí, hasta este punto, estamos hablando del promedio, tiene valores extremos y quiere representar todos esos datos, incluyendo al valor extremo, con una sola medida numérica llamada promedio, no es muy recomendable, porque el promedio realmente no le va a representar a la mayoría de los datos. Ok, sí, entiendo. Nada, a este punto. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahí pues habría muchas cosas que tal vez no sepa mencionarle ahorita, ¿verdad? Es lo que se tendría que tomar en cuenta, pero se pueden trabajar ese tipo de valores extremos.
Claro, no son muy comunes, precisamente por eso se le llaman valores extremos, ¿verdad? Pero cuando se presentan, hay toda una teoría estadística que los puede trabajar, maestro. ¿Sí? Sí, gracias, maestro. Ok, bueno, no sé, por ahí, si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, habrá comentarios de datos extremos, hay que considerar las condiciones que se están generando. Sí, es lo que le vaya la maestra, habría que ver el origen. Sí, puede descartarlos o no, ¿no? Claro, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, a nombre del cuerpo académico, les agradezco su asistencia. Ya descargada por cualquier cosa. Si vas a subir información, Candelario, me avisas, o ya eres administrador igual del grupo, pero pones ahí una carpeta con tarea, ¿no? O si le vas a mandar lecturas a ellos. Y también me avisas para que yo la descargue y se las reenvíe por correo a los externos y a todos, en general, ¿te parece? Claro, claro. De hecho, sí, este material que escribí ahí, sí se los voy a proporcionar para que ellos tengan las bases también ahí. Ok, me parece bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Opinión? Yo solo un comentario, Mario. Muchas gracias, maestro Candelario. Es muy importante lo que usted nos está recordando nuevamente, y más para los estudiantes, porque muchas veces perdemos también, uno como investigador, perdemos la noción de lo que estamos por hacerlo tan cotidiano y rutinariamente los datos, que a veces no les explicamos como lo usted está explicando. Y yo creo que la gente que ya ha trabajado con análisis de datos le va a permitir todavía cimentarse mucho mejor a la hora de la escritura de un documento, ¿no? Para que entienda por qué está usando eso y para qué le sirve. Y le agradezco porque lo está haciendo con mucho detalle y que sí ayuda bastante. Muchas gracias. Sí, doctora. Perfecto. Ok, sí, Diana, es muy importante, sobre todo porque en química nosotros bueno, al menos en la licenciatura en química llevamos solamente una materia de esta área, ¿no? Entonces, hay cosas que tal vez no conocemos y que sirven que se retomen. Bueno, ¿alguien más? Irma, Guillermo, Candelario, digo, Abraham, chicos de posgrado, chicos de la licenciatura, ¿preguntas? Bueno, si nadie tiene preguntas, vamos a cerrar la sesión entonces. Nos vemos el próximo miércoles, que sería el miércoles, aquí está mi calendario, que ahora, miércoles 21, ¿les parece? Entonces, así quedamos. Excelente. Excelente tarde para todos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, maestro Candelario. Nada, maestro, hasta luego. Gracias, Cando. Cuídate. Nos vemos. Hasta luego, maestro. Gracias. Bye. Doctor Carlos, no se le olvide cerrar lo de la grabación de la llamada. No te preocupes, es que se sacan todos. Ya lo estoy. Ya para que no se quede abierta la sesión. No te apures. ¿Sale?